Todavía recuerdo el olor a cera en el suelo de aquella casa. Ahora tengo 78 años, pero los recuerdos que llevo conmigo son tan vívidos que a veces me encuentro atrapado en ellos como si fuera ayer. Mi nombre es Carmen Gutiérrez. Y esta historia que estoy contando hoy nunca había salido de mi boca antes, ni para mis hijos ni para mis nietos. Solo Rodrigo, mi difunto esposo, conocía cada detalle de lo que voy a contarles. Mientras organizo estas fotos antiguas en el álbum que me trajo mi nieta como regalo, me doy cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo. Qué extraño es mirar atrás y ver que la muchacha de trenzas de los retratos amarillentos sobrevivió a tantas tormentas. Dicen que todos tenemos una vida antes y después de ciertas experiencias. La mía estaba dividida por un vestido rojo. Nací en 1947, en un pequeño pueblo del interior de México llamado San Miguel del Valle. Un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía correctamente en los mapas. Éramos solo mi madre, Dolores y yo. Lavaba ropa para otros, cocinaba para familias adineradas y a veces cosía cuando recibía pedidos. Nunca conocí a mi padre. Según mamá, él murió antes de que yo naciera. Nuestra casa era sencilla, de adobe, con piso de tierra en la cocina. No teníamos mucho, pero mamá siempre se aseguraba de que yo estuviera limpio para la escuela. Recuerdo el olor del jabón en mi ropa, siempre impecable a pesar de estar remendada. A la edad de 9 años, mi vida cambió por primera vez. Mamá conoció a Jerónimo, un hombre que trabajaba como capataz en una finca cercana. Alto, con un bigote poblado y manos callosas. Al principio parecía amable. Él trajo regalos, ayudó económicamente, hizo sonreír a mamá después de años. Se casaron 6 meses después de conocerse. Al principio, fingí no darme cuenta de cómo me miraba por encima de su taza de café, o de cómo a veces su mano permanecía más tiempo del necesario sobre mi hombro. Mamá estaba demasiado feliz para darse cuenta, y yo tenía miedo de arruinar su felicidad tardía. Pasamos 3 años así, en una tensión que solo yo parecía sentir. Evitaba estar sola con él, inventaba excusas para salir cuando mamá no estaba, dormía con la silla apoyada contra la puerta de mi habitación. Luego vino la tos. Primero débil, luego sangriento. En menos de 4 meses vi a mi madre consumirse en la cama, sin que el médico del pueblo pudiera hacer mucho más que recetarle jarabes que no funcionaban. Tuberculosis, dijeron después. Le agarré la mano mientras se marchaba, cuando tenía apenas 32 años. Recuerdo sus últimas palabras. Ten cuidado, hija mía, sé fuerte. Aún no sabía cuánto necesitaría ese consejo. Al día siguiente del funeral, mientras yo todavía lloraba, acurrucada en mi cama, Jerónimo se sentó a mi lado. Sus primeras palabras después de la muerte de mamá fueron reconfortantes. Ahora, estamos solos juntos, dijo, y esa casa cuesta dinero mantenerla. No me di cuenta entonces de que esa conversación era el principio del fin de mi infancia. Los días posteriores a la muerte de mamá fueron una mezcla de tristeza y miedo. Jerónimo empezó a beber más, a llegar tarde y a quejarse de no tener suficiente dinero. Intenté hacerme invisible, cociné lo que pude, limpié la casa con la esperanza de evitar su ira, pero nada ayudó. Una noche llegó particularmente borracho. Me encontró acurrucada en la cocina tratando de remendar un vestido viejo. Tengo un lugar donde puedes ir, dijo. Un lugar donde puedes ganarte la vida, ya que aquí no sirves para nada. En ese momento no entendí lo que quería decir. Tenía solo 12 años. Era una niña delgada, con trenzas, con un cuerpo que apenas comenzaba a desarrollarse. En mi ingenuidad pensé que tal vez trabajaría como empleada doméstica en alguna casa familiar, como tantas otras muchachas pobres lo hacían en aquella época. A la mañana siguiente me despertó antes del amanecer. Empaca tus cosas, ordenó. Solo lo que necesitas, a donde vas, no necesitas mucho. Empaqué 2 cambios de ropa, una muñeca de trapo que había hecho mi mamá Yuna,
Foto de nosotras juntas que atesoré. Fuimos en carruaje a la ciudad vecina, más grande que San Miguel. Durante todo el camino, Jerome permaneció en silencio, mientras yo observaba cómo el paisaje cambiaba y las verdes colinas daban paso a caminos de tierra más transitados. Nos detuvimos frente a una casa grande, pintada de un amarillo descolorido, con un amplio porche y cortinas en las ventanas. Para mi sorpresa, parecía una residencia normal y bien cuidada, por cierto. Antes de bajar las escaleras, mi padrastro finalmente habló. Ahora te quedarás aquí. Todo ya está arreglado. Trabaja correctamente. Obedece a la señora Cándida y no me avergüences. Golpeé la puerta de madera tallada. Mis piernas temblaban sin razón. Contestó una mujer de unos 50 años. Cabello teñido de negro, lápiz labial rojo oscuro y una bata de satén desgastada. Me sonrió con los dientes manchados por el cigarrillo. Así que esta es la muchacha que me habló, le dijo a Jerónimo. Aún es pequeño, pero funcionará. Tendrás que aprender rápidamente. Noté que un sobre pasaba de sus manos a las de ella. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi padrastro me estaba vendiendo. ¿A dónde? Yo aún no lo sabía, pero mi corazón ya sabía que aquel no era lugar para un niño. Es para los suscriptores del canal que continúo contando esta historia. Si aún no te has registrado, hazlo ahora. Cada entrada me da fuerzas para seguir compartiendo estos dolorosos trozos de mi vida, con la esperanza de que puedan ayudar a alguien más que esté pasando por momentos difíciles. Y tengo fe en que esta historia, por difícil que sea, pueda demostrar que siempre hay un mañana mejor. Volviendo a esa mañana, vi a mi padrastro alejarse en la camioneta sin mirar atrás. Doña Cándida me hizo entrar y cerró la puerta. Bienvenida. A la Casa de las Flores, niña, dijo. Aquí aprenderás a ser una mujer adelantada a tu tiempo. Todavía no entendía del todo lo que eso significaba, pero su sonrisa me produjo escalofríos. Dentro de la casa, el ambiente era oscuro incluso durante el día, con pesadas cortinas que bloqueaban la luz. Había un olor extraño en el aire, perfume barato mezclado con alcohol y sudor. Me llevaron a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, donde había 3 camas estrechas. Doña Cándida me explicó que compartiría el espacio con otras, 2 niñas, un poco mayores que yo. Será mejor que te acostumbres rápidamente a las reglas de aquí, dijo mientras abría un armario empotrado. Sacó un vestido rojo de tela sintética brillante, con un escote que ciertamente no estaba hecho para alguien de mi edad. Toma un baño y ponte esto. Hoy simplemente observarás cómo funcionan las cosas. A partir de mañana empieza a trabajar. Sentada en la cama, sosteniendo ese vestido rojo, lloré en silencio. Pensé en mi madre, en cómo se sentiría si supiera dónde estaba. Traté de recordar su rostro, su aroma barato a lavanda, sus manos, siempre ásperas por el trabajo pero suaves al tocarme. ¿Qué diría ahora? ¿Cómo podría escapar de ese lugar? No había nadie a quien recurrir. No teníamos otros parientes, o al menos ninguno que yo supiera. Las lágrimas corrían por mi cara mientras trataba de comprender qué había hecho mal para merecer ese destino. Mis pensamientos fueron interrumpidos por 2 chicas que entraron en la habitación. Una de ellas, Luisa, tenía unos 15 años y tenía el pelo castaño y ondulado. La otra, Regina, parecía tener unos 17 años, con ojos verdes y una mirada que había visto demasiado para su edad. Ambas llevaban vestidos similares al que yo sostenía, solo que en diferentes colores, azul turquesa y rosa fuerte. Me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. «No te preocupes», dijo Luisa sentándose a mi lado. «La primera noche es la peor. Luego, te acostumbras». No entendí qué quería decir con eso, pero algo en el tono de su voz me hizo estremecer. Regina permaneció de pie, apoyada contra la pared. «Deberías dejar de llorar y empezar a prepararte», dijo fríamente. «A Cándida no le gustan las chicas que parecen estar llorando. Hace que los clientes se sientan mal.
¿Clientes? Fue en ese momento cuando la realidad del lugar comenzó a revelarse ante mí. Las piezas del rompecabezas encajan formando un diseño aterrador. Los vestidos coloridos y vulgares, el perfume fuerte. Las ventanas están siempre cerradas. No era una casa familiar, era un burdel. Y a mí, una niña de 12 años, me habían vendido para trabajar allí. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Vomité en el suelo, allí mismo. Regina puso los ojos en blanco. Luisa cogió un paño y lo limpió. Estamos todos en el mismo barco, niña, susurró mientras me ayudaba a levantarme. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será sobrevivir. La miré, rogando sin palabras una salida. Ella negó con la cabeza. No hay salida. Las puertas están cerradas por la noche, y aunque lograra escapar, ¿a dónde iría? Todo el mundo en la ciudad sabe lo que hacemos aquí. Nadie ayuda a las chicas como lo hacemos nosotros. Esa tarde me duché y me puse el vestido rojo. Era demasiado grande para mí, pero Candida dijo que no importaba. De hecho, parecía considerarlo una ventaja. Pareces más joven que yo, dijo con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. Menor de 12 años. El pensamiento me llenó de terror. Me puso lápiz labial rojo y polvos en la cara. Me peinó el cabello y me enseñó a caminar como una mujer. Todo el tiempo me sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla, esperando despertar en cualquier momento. Pero era real, terriblemente real. La noche cayó más rápido de lo que me hubiera gustado. Los sonidos en la casa comenzaron a cambiar. Música que sale de un viejo tocadiscos, risas masculinas, tintineo de botellas de licor. Me quedé en la habitación, como había ordenado Cándida, viendo a Luisa y Regina prepararse. Fumaron nerviosos, tomaron pequeños sorbos de tequila de una botella escondida debajo de la cama, se aplicaron más maquillaje. Ninguno de ellos habló mucho. Era como si necesitaran concentrarse para transformarse en otras personas. A través de la rendija de la puerta, vi que llegaban unos hombres, obreros con botas polvorientas, comerciantes con ropas más elegantes, incluso algunos que parecían importantes en la ciudad, con sus sombreros caros y sus relojes de bolsillo. Cándida les dio la bienvenida con sonrisas y bromas, sirvió bebidas y señaló a las distintas chicas y mujeres que circulaban por la sala principal. La mayoría tenían entre 16 y 25 años, pero también había algunos mayores, todas ellas con vestidos coloridos y brillantes, risas forzadas, miradas vacías que intentaban fingir interés. Esa primera noche, Cándida me mantuvo en la cocina, ayudando a servir bebidas pero sin aparecer mucho. Observación, dijo, necesitaba aprender cómo funcionaba la casa antes de poder trabajar de verdad. Le agradecí en silencio por este indulto, mientras veía a Regina desaparecer arriba con un hombre de mediana edad, o a Luisa forzar una sonrisa mientras un granjero borracho le pasaba la mano por la cintura, pero la observación terminó antes de lo esperado. Ya era pasada la medianoche cuando llegó un hombre elegante, claramente diferente a los demás. Llevaba un traje ligero a pesar del calor y hablaba con acento extranjero. Cándida lo trataba con especial deferencia. La observé mientras ella señalaba discretamente en mi dirección y él sonrió, asintiendo. Sentí que se me helaba la sangre. Ella entró a la cocina y me tiró del brazo. «Tenemos una oportunidad especial para ti esta noche», susurró. «El señor García es un cliente muy importante, rico, generoso y le gustan las cosas especiales. Te pagará muy bien por ser el primero, más de lo que tu padrastro recibió por traerte aquí. Mantén la calma y haz lo que te pida». El pánico se apoderó de mí. Intenté retroceder y supliqué. Las lágrimas corrían por mi rostro y manchaban mi maquillaje. Cándida me apretó el brazo con fuerza. Sus uñas rojas dejaron marcas en mi piel. «No seas tonto. ¿Crees que tienes elección?
Este lugar, esta comida, esta cama, nada es gratis. Tienes una deuda conmigo y empezarás a pagar hoy mismo. Me llevaron a una habitación al final del pasillo. Una cama de gran tamaño ocupaba casi todo el espacio, cubierta con sábanas que alguna vez fueron blancas. Había una lámpara con luz amarillenta, una palangana con agua y una toalla. El hombre entró poco después, cerrando la puerta tras de cientos de... Sí, recuerdo el fuerte olor de su perfume mezclado con tabaco. Sonrió, dejando al descubierto unos dientes amarillentos por el cigarrillo. ¡Qué muchacha más guapa!, dijo acercándose. No tengas miedo, vamos a divertirnos. Retrocedí hasta chocar contra la pared. No había ningún lugar donde correr. Se quitó la chaqueta y la colgó con cuidado en una silla. Se desabotonó la camisa con calma. Durante todo el rato me hablaba en voz baja, como si intentara calmar a un animal asustado. Entonces su tono cambió de repente. «Abre bien la boca, niña, así aprenderás rápido», me ordenó con voz áspera, agarrándome la cara con fuerza. Cerré los ojos, tratando de imaginar que estaba en otro lugar. Con mamá, tal vez, recogiendo flores en el campo o lavando ropa en el río. En cualquier lugar menos allí. Lo que sucedió en esa habitación esa noche es algo que he intentado borrar de mi memoria durante décadas. Algunas cosas son demasiado dolorosas para recordarlas en detalle. Sé que grité hasta quedarme ronco. Sé que rogué. Sé que lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero nada de eso importaba. Cuando todo terminó, yo estaba acostada en posición fetal, temblando incontrolablemente, mientras él se vestía con la misma calma con la que se había desvestido. Dejó una pila de notas en la mesa de noche antes de irse, sin mirar atrás. Mi infancia quedó en esa habitación, junto con manchas de sangre en las sábanas sucias. Cándida entró poco después. Miró la cama, el dinero, me miró. «No es más fácil», dijo, «pero aprenderás a soportarlo. Todo el mundo aprende». Me levanté con dificultad, dolor en partes de mi cuerpo que ni siquiera sabía que podían doler. Me llevaron de regreso a la habitación que compartía con las otras chicas. Luisa estaba allí, sentada en el borde de la cama, fumando. Él me miró y comprendió inmediatamente. Sin decir palabra, me ayudó a entrar a la ducha, me quitó el maquillaje corrido de la cara y me prestó un camisón. «Sobrevivirás», susurró mientras me ayudaba a acostarme. «Simplemente no pienses. Aprende a ir lejos, en tu cabeza mientras tu cuerpo permanece aquí». Eso es lo que hicimos todos. Es nuestra única defensa. No entendí del todo lo que quiso decir esa noche, pero con el tiempo aprendí exactamente lo que significaba esa disociación. Fue como ver todo desde fuera de mi propio cuerpo. Como si no fuera yo, sino otra persona. Una persona que no conocía y no quería conocer. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Cada noche era igual que la anterior. Hombres distintos, misma humillación. Aprendí a no llorar, a sonreír cuando era necesario, a decir las cosas que querían oír. Aprendí a beber lo suficiente para poder sobrellevar la situación, pero no tanto como para quedar incapacitado. Aprendí a esconder pequeñas cantidades de dinero que de vez en cuando lograba escabullir. Un día pensé, tendría suficiente para huir. Cándida nos tenía a todos fuertemente sujetos. Ella afirmó que teníamos cada vez más deudas, por vestidos, por comida, por camas, por cualquier cosa que se le ocurriera. Era un sistema diseñado para mantenernos atrapados, siempre endeudados y sin poder salir nunca. Algunos intentaron escapar. Una niña llamada Esperanza escapó una noche saltando por la ventana del baño. La encontraron 2 días después, golpeada y arrastrada de vuelta. Cándida insistió en que todos viéramos el castigo. Para servir de ejemplo, dijo. Después de eso, nadie lo intentó durante mucho tiempo. A veces me preguntaba si mi padrastro
Sabía exactamente a dónde me estaba enviando. Si él tuviera plena conciencia de lo que me pasaría en esa casa. A lo largo de los años he llegado a la conclusión de que sí lo es. Eso lo sabía desde siempre. El odio que sentía por él me mantuvo viva en muchos momentos en los que pensé en rendirme. La ira puede ser un combustible poderoso cuando ya no queda nada. Con el paso del tiempo, crecí en ese ambiente sórdido. A los 14 años, ya no era la novedad, la chica nueva. Llegaron otros, siempre con historias similares, huérfanos, abandonados, vendidos. El ciclo continuó. Cándida tenía conexiones con personas que suministraban niñas. A veces eran padrastros, como el mío. A veces eran traficantes de drogas que traían chicas de pueblos lejanos, con promesas de trabajo legítimo en la ciudad. El resultado era siempre el mismo. Más miradas vacías, más cuerpos demasiado jóvenes para soportar lo que se les imponía. En medio de toda esa oscuridad, formamos una especie de familia retorcida entre nosotros. Nos cuidamos unos a otros en todo lo que pudimos. Luisa se convirtió en una hermana mayor. Ella fue quien me enseñó a preparar tés de ciertas hierbas para prevenir el embarazo, a disimular moretones con maquillaje, a tratar con clientes violentos sin provocarlos aún más. Pequeños conocimientos que marcaron la diferencia entre sobrevivir o no en ese lugar. Una noche, cuando tenía 15 años, un cliente habitual llamado Diego me preguntó específicamente. Era un comerciante de mediana edad que siempre me trató un poco mejor que a los demás, no por amabilidad, creo, sino porque le gustaba fantasear que había algún tipo de relación real entre nosotros. Después de lo habitual, en lugar de irse, inmediatamente como solía hacer, se quedó allí fumando y hablando. Casualmente mencionó que había visto a mi padrastro en el pueblo vecino. «Está muerto», dijo, exhalando una bocanada de humo. Parece que bebió demasiado y se cayó de un puente. Encontraron el cuerpo 2 días después en el río. Añadió que no sentía ninguna compasión por aquel hombre. Siempre ha sido un desgraciado, o eso dicen. La noticia me golpeó de una manera extraña. Esperaba sentir alivio, tal vez incluso alegría. En cambio, sentí vacío. El hombre que destruyó mi vida estaba muerto, pero eso no cambió mi situación. No me liberó de esa casa, no borró lo que había pasado, no me devolvió mi infancia robada. Lloré esa noche, no por él, sino por todas las posibilidades que su crueldad había quitado de mi vida. Fue en ese momento que comencé a pensar más seriamente en escapar. El hecho de que Jerome estuviera muerto significaba que si lograba escapar, no habría nadie buscándome específicamente. Nadie que me reconozca y me arrastre de regreso. Comencé a planificar, a observar las rutinas con más cuidado y a ahorrar aún más dinero cuando era posible. Solo le confié estos pensamientos a Luisa. Regina había salido de casa unos meses antes, no por libertad, sino porque un cliente mayor que ella la había comprado a Cándida. Nadie sabía si su destino había sido mejor o peor que el nuestro. El plan era simple, o al menos lo parecía. Esperábamos una noche de festival en la ciudad, cuando el lugar estaría abarrotado y habría confusión. Luisa distraería al guardia de seguridad de la puerta, mientras yo escaparía por atrás. Habíamos ahorrado suficiente dinero para un billete de autobús a la capital. Desde allí podríamos desaparecer, conseguir un trabajo legítimo y empezar de nuevo. Era un sueño frágil, pero era todo lo que teníamos. Una esperanza a la que nos aferramos en las noches más oscuras. Nuestra oportunidad llegó durante la fiesta de San Juan, cuando toda la ciudad estaba de fiesta. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo, la música sonó en las plazas, todos estaban bebiendo y bailando. La Casa de las Flores estaba especialmente concurrida esa noche. Los hombres iban y venían, borrachos por la fiesta y la bebida.
Cándida estaba demasiado ocupada contando dinero y gestionando el caos, como para prestarnos atención a todos a la vez. Luisa y yo intercambiamos miradas. Era ahora o nunca. Esperé en la habitación con un pequeño paquete que contenía las pocas cosas que poseía. La foto de mi madre, ahora amarillenta y doblada en 1600 en los bordes. Un vestido sencillo que había comprado en secreto a un vendedor ambulante. Y nuestro dinero ahorrado, escondido dentro de una pequeña muñeca de trapo. Me puse un chal sobre los hombros para tapar el llamativo vestido que me obligaron a usar. El plan comenzó a desarrollarse. Vi a Luisa a través de la ventana acercándose al guardia de seguridad y ofreciéndole una bebida. Era nuevo en el trabajo y se distraía fácilmente con una mujer hermosa. La observé mientras sonreía, le tocaba el brazo y se inclinaba hacia delante de manera calculada. El hombre estaba completamente absorto, de espaldas al pasillo trasero que conducía a la puerta de la cocina. Mi camino estaba claro. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir de la garganta, me deslicé por el oscuro pasillo. Caminé por la cocina vacía. El cocinero también se había ido a ver un momento de los festejos. Y silenciosamente abrí la puerta trasera. El aire de la noche me golpeó, fresco y lleno de posibilidades. Di un paso hacia afuera, luego otro. Estaba casi en la calle cuando sentí unos dedos como garras agarrando mi brazo. ¿A dónde crees que vas, maldita cosa desagradecida? La voz de Cándida, baja y amenazante, me heló la sangre. Sus uñas rojas se clavaron en mi piel mientras me atraía hacia adentro. Vi su rostro contorsionado por la furia en la tenue luz de la cocina. ¿Renuncias a todo lo que he hecho por ti? Me giré rápidamente, intentando liberar mi brazo, pero ella era sorprendentemente fuerte para su edad. Nunca has hecho nada por mí excepto esclavizarme, respondí, encontrando un coraje que no sabía que tenía. Déjame ir o gritaré tan fuerte que toda la ciudad oirá. Pueden fingir que no saben lo que está pasando aquí, pero si grito que se venden niñas de 12 años delante de sus narices, alguien tendrá que hacer algo. Ella se rió, un sonido horrible y sin humor. ¿A quién vas a creer? ¿Una puta mentirosa huyendo de sus deudas? Intenté liberarme de nuevo, pero ella me empujó con fuerza contra la pared. Mi cabeza golpeó el adobe, haciendo que mi visión se volviera negra por un momento. Fue entonces cuando oí el sonido de algo rompiéndose, y de repente el agarre en mi brazo se aflojó. Cándida cayó hacia adelante, revelando a Luisa detrás de ella, sosteniendo una botella rota. La sangre brotaba de un corte en la cabeza de la mujer mayor. Vamos, susurró Luisa con urgencia, tirando de mi mano. Ella se despertará pronto. No miramos atrás mientras corríamos a través de la noche festiva. 2 sombras entre cientos de personas celebrando en las calles. Nos mezclamos con la multitud. 2 chicas normales, iguales a las demás que se divertían en el festival. Nadie nos prestó atención. Nadie sabía que estábamos corriendo por nuestras vidas, por nuestra libertad. Logramos llegar a la estación de autobuses en las afueras de la ciudad. El último autobús a Ciudad de México estaba a punto de salir, brillante y ruidoso contra la oscuridad de la noche. Compramos nuestras entradas con manos temblorosas, mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver a Cándida o a sus secuaces en cualquier momento. Pero nadie vino. Nos sentamos en la parte trasera del autobús, abrazándonos unos a otros, sin poder creer que lo habíamos logrado. Solo cuando las luces de la ciudad desaparecieron en la distancia, tragadas por la carretera oscura, nos permitimos respirar un suspiro de alivio. El viaje duró toda la noche. Miré las estrellas a través de la ventana polvorienta, pensando en mi madre, en lo dura que había sido su vida, pero en cómo nunca había perdido su dignidad. Le prometí en silencio que, a partir de ese momento, viviría de una manera que la haría sentir orgullosa. No sabía cómo, todavía no, pero encontraría la manera. Llegamos a la capital al amanecer. Nunca había visto una ciudad tan grande,
con edificios que parecían tocar el cielo, calles abarrotadas de gente y vehículos, ruidos que resonaban por todas partes. Fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo. 2 chicas del campo, sin educación, formal, sin más habilidades que las que preferiríamos olvidar, abandonadas en esa inmensidad. ¿Qué haríamos a continuación? Nuestro plan, si así se le puede llamar, era buscar trabajo como empleadas domésticas. Algo honesto, aunque sea humilde. Pasamos los primeros días durmiendo en un refugio para mujeres dirigido por monjas. No contamos toda la verdad sobre nuestro pasado, solo que éramos huérfanos en busca de trabajo. La Madre Superiora, una mujer de ojos bondadosos y manos arrugadas por el trabajo, no hizo muchas preguntas. Tal vez vio tantas mujeres jóvenes con historias similares que ya no necesitaba los detalles para comprender. Por recomendación suya, Luisa consiguió trabajo para una familia de clase media, una pareja de profesores con 3 niños pequeños. Necesitaban ayuda con los niños y la casa. Para mi sorpresa, también me ofrecieron un puesto en una casa diferente. Una familia adinerada del barrio de Polanco quería una mesera. Estaban dispuestos a aceptar a alguien sin experiencia, siempre que fuera honesto y trabajador. Nos despedimos con lágrimas en los ojos y con la promesa de encontrarnos el domingo, nuestro día libre. Luisa había sido mi única familia durante los años en el infierno. Dejarla ir fue como perder un pedazo de mí, pero sabíamos que era lo mejor para ambos, empezar desde cero, sin recordatorios constantes del pasado. La mansión a la que me enviaron era imponente, con jardines bien cuidados y una puerta de entrada que parecía demasiado grande para ser real. Me recibió la ama de llaves, doña Mercedes, una mujer severa pero justa. Ella me mostró mis aposentos, una pequeña habitación, y la parte trasera de la casa, pero limpia y solo mía, y me explicó mis funciones: servir en la mesa, limpiar los cubiertos, ayudar en la cocina cuando sea necesario. Tareas sencillas y dignas. Por primera vez en años usaría un uniforme que cubriría mi cuerpo completamente. Un uniforme de trabajo honesto. La familia para las que trabajaba estaba formada por el señor Alejandro Montero, un respetado banquero, su esposa Elena, una mujer elegante que organizaba eventos benéficos, y su único hijo, Rodrigo, que estudiaba ingeniería en la universidad. Rara vez notaban mi presencia, lo que era un alivio después de años de ser constantemente observado y evaluado. Yo era solo una sombra silenciosa, entrando y saliendo de las habitaciones con bandejas, limpiando platos, puliendo cubiertos. La invisibilidad, por primera vez en mi vida, fue una bendición. Durante las primeras semanas saltaba ante cualquier ruido, esperando ser descubierta, expuesta como una impostora, una fugitiva, una chica de burdel tratando de hacerse pasar por alguien decente. Por la noche, me despertaba gritando por las pesadillas en las que Candida me arrastraba de vuelta a la Casa de las Flores. Doña Mercedes escuchó mis gritos, pero nunca preguntó. Él simplemente me traía un vaso de leche tibia y se sentaba tranquilamente conmigo hasta que me calmaba lo suficiente para volver a dormir. Poco a poco fui aprendiendo la rutina de la casa. Despertarme antes del amanecer, ayudar a preparar el desayuno, servir la mesa, limpiar, pulir, ordenar, servir el almuerzo, continuar con las tareas de la tarde, preparar la cena, servir, limpiar nuevamente y finalmente retirarme a mi habitación. Fue un trabajo agotador, pero honesto. Cada noche me iba a la cama con dolores musculares, pero con la conciencia tranquila. Nadie me tocó. Nadie me obligó. Mi cuerpo volvió a ser mío, aunque aún tuviera cicatrices invisibles. Los domingos me encontraba con Luisa en una pequeña plaza cerca del refugio de las monjas. Comparamos nuestras experiencias, compartimos pequeñas victorias. Ella disfrutaba su trabajo y amaba a los niños que cuidaba. Fuimos construyendo nuevas vidas lentamente. Nunca hablamos directamente del pasado, de Casa das Flores,
Fue como un acuerdo tácito entre nosotros. Mirar solo hacia adelante, nunca hacia atrás. Fue durante uno de esos domingos, casi 6 meses después de nuestra fuga, que Luisa compartió una noticia inquietante. Un hombre preguntó por nosotros, en el refugio. Nos lo describió con gran detalle, afirmando ser un tío que buscaba a sus sobrinas perdidas. La Madre Superiora, desconfiada de la historia, ni confirmó ni negó nuestro paso hasta allí, pero la señal fue dada. Alguien nos estaba buscando, probablemente uno de los hombres de Cándida. El miedo que había comenzado a disminuir regresó con toda su fuerza. Comencé a mirar por encima del hombro nuevamente y tuve aún más pesadillas. Acordamos no vernos durante unas semanas para no correr el riesgo de que nos vieran juntos. La soledad de esa época era opresiva. Luisa era mi único vínculo con el mundo, la única persona que realmente me conocía. Sin nuestras reuniones dominicales, me sentía completamente aislado. Una noche, unas 2 semanas después, estaba poniendo la mesa para la cena cuando se me cayó un plato de porcelana. El sonido de los platos rompiéndose me hizo congelar de terror, esperando un castigo. En cambio, oí una voz suave. No te preocupes. Son solo cosas y pueden reemplazarse. Era Rodrigo, el hijo de la casa, a quien veía rara vez porque pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad. Me agaché rápidamente para recoger los pedazos, evitando mirarlo directamente. Sentí que el calor me subía a la cara, avergonzada por mi torpeza. Para mí, sorpresa, se arrodilló a mi lado y comenzó a ayudarme. Señorita, por favor, puede cortarse, dijo en tono preocupado. Deja que yo me encargue de ello. Me quedé congelado por un momento. En toda mi vida ningún hombre se había arrodillado para ayudarme con nada. Y ciertamente nadie me había llamado señorita con verdadero respeto. Yo insistí en terminar de limpiar. Él insistió en ayudar. Nuestros dedos se tocaron brevemente mientras alcanzábamos el mismo trozo de porcelana. Retiré mi mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Él notó mi reacción, pero no hizo ningún comentario. Él simplemente sonrió suavemente y continuó la tarea. Cuando terminamos, le agradecí tímidamente y me alejé lo más rápido que pude, confundida por la interacción y los extraños sentimientos que había despertado en mí. En los días siguientes, noté que Rodrigo me observaba mientras trabajaba. No era la mirada depredadora a la que estaba acostumbrada en la Casa de las Flores. Era algo diferente, algo que no podía identificar con exactitud y que me hacía sentir incómodo de una manera completamente nueva. Empezó a aparecer en comidas que normalmente no asistía, haciendo preguntas educadas a sus padres mientras yo servía los platos. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué te pareció la noticia del periódico? Preguntas comunes pero que le permitieron permanecer en la mesa mientras yo estaba presente. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, entró con un libro en la mano. ¿Te gusta leer?, preguntó casualmente. No sabía qué responder. Nunca tuve realmente la oportunidad de leer libros. Mi educación formal se interrumpió a la edad de 12 años. Lo confesé mientras miraba al suelo, esperando ver desprecio en su rostro cuando levantara la vista. Más bien, parecía genuinamente interesado. «Podría enseñarte si quieres», ofreció. «Tengo muchos libros que podría prestarte». Empecemos con este. Es una historia sencilla pero hermosa. Era una copia de El Principito. Acepté el libro con manos temblorosas. Le di las gracias confundido y salí rápidamente de la habitación. Esa noche, en mi habitación, pasé horas intentando descifrar las palabras, recordando lo poco que había aprendido en la escuela. Fue difícil, pero algo en esa historia sobre un príncipe solitario en un pequeño planeta me conmovió profundamente. La semana siguiente, Rodrigo me encontró en el jardín mientras estaba colgando sábanas para secar. «¿Qué te pareció el libro?», él preguntó. Confesé que solo había entendido partes
que mi lectura era muy rudimentaria. En lugar de reírse de mi ignorancia, pareció conmovido. A partir de ese día, comenzó a darme clases informales, siempre, en lugares públicos de la casa, el jardín, la biblioteca con la puerta abierta, el balcón, siempre respetuoso, manteniendo siempre la distancia adecuada. Doña Mercedes observaba con recelo, pero no interfería. Imagino que pensó que era simplemente un capricho pasajero del joven jefe, algo que pronto pasaría. Los padres de Rodrigo Rara veces estaban en casa durante estas lecciones improvisadas, y cuando lo estaban, parecían no darse cuenta o no importarles. Quizás pensaron que simplemente estaba siendo caritativo con una criada analfabeta. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi lectura mejoró. Rodrigo fue un profesor paciente, nunca me apuró y siempre me alentó. Empezamos con libros infantiles y fuimos progresando poco a poco. Cada nueva palabra que aprendía era como una pequeña victoria. Cada historia que pude entender me abrió un mundo nuevo. Por primera vez comencé a pensar que tal vez podría tener un futuro diferente al que había imaginado para mí. Los domingos, que empezaron a repetirse después de algunas semanas de precaución, le conté a Luisa sobre estas clases. Ella me escuchó con una mezcla de admiración y preocupación. «Ten cuidado, Carmen», le advirtió. «Hemos visto antes a hombres ricos interesados en chicas pobres. Rara vez termina bien». Entendí su miedo, era el mismo que yo sentía, pero algo en Rodrigo se sentía genuinamente diferente. Él nunca intentó tocarme, nunca hizo ninguna insinuación, nunca pidió nada a cambio de sus lecciones. Un día, después de casi 8 meses de trabajar en la casa Montero, escuché una acalorada discusión entre Rodrigo y sus padres. Estaba limpiando el pasillo contiguo a la habitación cuando me llegaron sus voces alzadas. «No es apropiado», dijo la señora Elena. «Una cosa es ayudar a los menos afortunados y otra muy distinta es tener esta fijación». Alejandro estuvo de acuerdo con su esposa. Hay muchas mujeres jóvenes adecuadas y de buenas familias. ¿Por qué interesarse por una criada? Mi corazón se aceleró en mi pecho. Estaban hablando de mí. Rodrigo respondió con una tranquilidad que contrastaba con la emoción de sus padres. No es una fijación, es respeto y admiración. Ni siquiera la conoces realmente. Ni siquiera saben todo lo que ha pasado y cómo, aún así, mantiene una dignidad y una fuerza de carácter impresionantes. Me alejé en silencio, temblando. No quería oír nada más. No quería saber qué vendría después. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaron en mi mente. Respeto, admiración. Palabras que ningún hombre había usado antes para referirse a mí. Al mismo tiempo, las advertencias de Luisa también resonaron. Todo podría ser una elaborada manipulación. ¿Cómo podría saberlo? A la mañana siguiente me llamaron a la oficina del señor Alejandro. Mi estómago se revolvió de miedo. ¿Me despedirían? Devuelto a las calles, tal vez incluso denunciado a la policía como fugitivo. Entré en la habitación con piernas temblorosas y manteniendo la mirada baja por respeto y por miedo a lo que encontraría en su rostro. Para mi sorpresa, no solo estaba presente Alejandro, sino también Elena y Rodrigo. Todos me miraban con expresiones serias. «Señorita Carmen», comenzó Alejandro, «parece que mi hijo ha desarrollado un interés en usted, un interés que va más allá de lo apropiado entre un jefe y su empleado. Nos dijo que le ha estado dando lecciones de lectura». Asentí en silencio, sintiendo mis mejillas arder de vergüenza. Rodrigo intervino antes de que su padre pudiera continuar. «No hice nada inapropiado y no lo haría. Respeto a Carmen más de lo que puedo expresar. Si mi comportamiento causó alguna vergüenza, pido disculpas sinceramente». Lo miré sorprendida por la firmeza de su voz. Elena suspiró profundamente. «Creemos en ti, hijo», dijo. «Pero entienda nuestra preocupación.
Hay una diferencia considerable en posición social, educación y oportunidades. Carmen es una buena chica, de eso no tenemos ninguna duda, pero... ¿Qué, mamá? Rodrigo interrumpió con un tono que nunca antes había usado con sus padres. Es menos digna de respeto por ser de origen humilde, por trabajar honestamente para sobrevivir. ¿No fueron estos los valores que ustedes mismos me enseñaron? El silencio que siguió fue opresivo. Quería desaparecer, fundirme en el suelo. Finalmente, Alejandro volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a mí directamente. Carmen, no estamos cuestionando tu carácter ni tu trabajo, que ha sido impecable. Estamos preocupados por la situación inusual que se ha desarrollado. Rodrigo es nuestro único hijo, con un futuro brillante por delante. Dame una oportunidad, por favor, logré decir. Mi voz apenas más allá de un susurro. No quiero causar problemas. Las clases significan mucho para mí. Es la primera vez que alguien cree que puedo ser más de lo que siempre he sido. Me detuve, incapaz de continuar. Las lágrimas amenazaban con caer. Elena y Alejandro intercambiaron largas miradas, produciéndose una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, Elena se acercó y, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Queremos conocerte mejor, Carmen. En verdad. No como nuestra criada, sino como la persona que nuestro hijo ve en ti. ¿Podemos empezar de nuevo? Las semanas que siguieron fueron extrañas pero transformadoras. Elena empezó a invitarme a charlar mientras bordaba por las tardes. Alejandro me pidió mi opinión sobre algunos de los libros que Rodrigo me había prestado. Era como si me estuvieran estudiando, tratando de entender quién era yo más allá del uniforme que llevaba. Nunca les conté sobre mi pasado en Casa das Flores. Ella solo dijo que era huérfana, que mi madre había muerto cuando yo era pequeña, que había trabajado en hogares familiares antes. No era exactamente una mentira, solo una omisión de lo que más me avergonzaba. Estaba seguro de que si supieran la verdad, todo el respeto recién adquirido se disiparía como humo. Al mismo tiempo, mi amistad con Rodrigo creció. Nuestras clases continuaron, ahora con el conocimiento e incluso el estímulo de sus padres. Hablamos de los libros que leímos, de ideas, de sueños, de miedos. Me habló de la universidad, de sus planes de trabajar en proyectos de ingeniería que ayudarían a las comunidades rurales. Lo escuché fascinado, preguntándome cómo alguien nacido con tantos privilegios podía ser tan consciente de las necesidades de los demás. Un domingo durante nuestra reunión habitual, Luisa llegó con una noticia alarmante. Había visto a uno de los hombres de Candida en la ciudad. Él no la vio, pero ella lo reconoció inmediatamente. Era Miguel, el principal guardia de seguridad de Casa das Flores. Si estaba en la capital, solo podía significar una cosa: todavía nos estaban buscando. El miedo, que había disminuido en los últimos meses, regresó con toda su fuerza. Le conté a Luisa sobre la evolución de mi situación con los Montero, sobre cómo empezaban a aceptarme, sobre mi creciente amistad con Rodrigo. ¿Qué pasaría si descubrieran mi pasado? ¿Qué pensaría Rodrigo de mí si supiera la verdad? Luisa me apretó la mano con fuerza. Tal vez sea hora de decirles la verdad, sugirió. Si realmente se preocupan por ti, entenderán que solo eras un niño que no tenía elección. Y si no entienden, bueno, quizá no sean las personas que pensabas cuiran. Pasé días considerando el consejo de Luis. La idea de decirles la verdad a los Montero me aterrorizaba. ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasaría si me mirarán con el mismo desprecio que la sociedad reserva para las mujeres como yo, sin importar las circunstancias que nos llevaron a esa vida? Por otra parte, la perspectiva de que se enteraran por otras fuentes era aún peor. Si los hombres de Candida me encontraran, toda la verdad saldría a la luz de una manera mucho más brutal. La decisión la tomé de forma inesperada. Un domingo por la tarde, 2 semanas después de la advertencia de Luisa,
Regresaba de nuestra reunión habitual cuando noté que un hombre me seguía. Traté de convencerme de que era paranoia, pero cuando doblé una esquina y aceleré el paso, él también lo hizo. Era Miguel, el guardia de seguridad de Casa das Flores. Se me heló la sangre, empecé a correr desesperada. Las calles el domingo estaban relativamente vacías, con pocos peatones que pudieran ayudarme. Oí sus pesados pasos acercándose. Cuando su mano agarró mi brazo, grité con todas mis fuerzas. «¡Cállate, perra!», gruñó. «Candida, te extraño». Hay clientes que todavía preguntan por la chica del vestido rojo. Luché como nunca antes había luchado. Di patadas, arañé, mordí. Conseguí liberarme un momento y volví a correr, pero él era más fuerte, más rápido. Él me alcanzó y me empujó contra una pared, su brazo presionando mi cuello, cortándome el aire. La desesperación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Con un movimiento rápido, logré golpearle la cara con mi cabeza. Se tambaleó hacia atrás, sorprendido por el impacto, lo que me dio unos preciosos segundos. Corrí como nunca, sin mirar atrás, directo a la casa de Montero. Entré por la parte de atrás, jadeando, con la ropa desaliñada y con un moretón que empezaba a formarse en el lugar donde su brazo había presionado contra mi cuello. Doña Mercedes me vio y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué pasó, niña?», preguntó alarmada. No pude responder. El miedo y la adrenalina finalmente me pasaron factura y rompí a llorar. Fue entonces cuando Rodrigo entró a la cocina. Al verme en ese estado, corrió hacia mí, con el rostro contorsionado por la preocupación. Le pidió a la amade llaves que llamaras a sus padres y suavemente me condujo a la biblioteca, donde me senté temblando incontrolablemente. Me encontraron, logré decir entre sollozos. La gente de mi vida anterior. Rodrigo me tomó las manos, intentando calmarme. «¿Qué vida anterior, Carmen? ¿De qué estás hablando?». En ese momento entraron sus padres, alarmados por mi estado. Por un momento me quedé congelado. Eso fue todo. El momento que más temía había llegado. Ya no había dónde esconderse. Con voz temblorosa comencé a contarlo. Sobre mi madre, sobre Jerónimo, sobre mi venta a los 12 años, sobre el vestido rojo que indicaba mi disponibilidad, sobre los años de abuso, sobre la fuga con Luisa. Hablé sin parar. Las palabras salían a borbotones, incapaz de mirarles a la cara, temiendo la repulsión que seguramente vería en ellos. Cuando finalmente terminé, el silencio cayó pesadamente sobre la habitación. Miré hacia arriba, esperando ver disgusto y rechazo. En cambio, vi lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de Elena. Alejandro estaba pálido, con los puños apretados en evidente enojo. No dirigido a mí, me di cuenta, sino a la situación que había descrito. Y Rodrigo. Rodrigo me miró con una mezcla de horror y compasión que me rompió por dentro. Elena fue la primera en moverse. Se acercó y, para mi total sorpresa, me abrazó. No fue un abrazo delicado, como el que daba a los invitados importantes, sino un abrazo fuerte y protector, como el que me daba mi madre cuando era pequeña. «Pobrecita mía», susurró acariciando mi cabello. «Ningún niño debería tener que pasar por esto». «Ninguno». Alejandro se puso de pie. Su rostro era una máscara de determinación. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con firmeza. «Hay que detener a estos criminales. Si te están buscando, no están seguros». Rodrigo asintió vehementemente. Se dirigía hacia la puerta cuando le agarré el brazo. «No», supliqué. «La policía no lo hace. Nunca me creerían contra Candida. Ella tiene conexiones, gente importante la protege. Y aunque me creas, no podría hacerlo. No podía hablar de ello con desconocidos. No podía dejar constancia de ello en documentos, quizá incluso en los periódicos. Por favor, solo quiero olvidar». Alejandro parecía querer discutir, pero Elena lo detuvo con una mirada. Ella entendía algo que los hombres no entendían, la profunda vergüenza que yo sentía, aunque no fuera culpable de nada. «Respetaremos tu decisión», Carmen dijo, «pero no podemos simplemente ignorar la amenaza».
Si estos hombres te encontraron una vez, pueden encontrarte de nuevo. Rodrigo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era ronca y cargada de emoción. Te mantendremos a salvo, prometió. No importa lo que cueste, nadie te volverá a hacer daño. Nunca más. Lo miré a los ojos y vi algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Una protección feroz, un compromiso inquebrantable. En los días siguientes, la rutina de la casa cambió. Me han relevado temporalmente de mis funciones como empleado. Elena insistió en que necesitaba descansar, recuperarme del trauma de mi encuentro con Miguel. Trajeron a Luisa también con nosotros, después de que le expliqué su participación en mi escape y mi temor de que ella también estuviera en peligro. Alejandro, sin mi conocimiento inicial, había contratado guardias de seguridad discretos para proteger la propiedad. La amenaza se cernía sobre nosotros como una nube oscura, pero, paradójicamente, aquellos fueron días de transformación e incluso de cierta paz. Por primera vez, pude simplemente existir, sin pretender ser alguien que no era, sin ocultar mi pasado. Los Montero no me trataron con compasión, como yo había temido, sino con mayor respeto aún que antes. Rodrigo y yo continuamos nuestras conversaciones, ahora aún más profundas. Me habló de su abuelo, que empezó como un simple albañil y construyó un pequeño imperio de la construcción a través del trabajo duro y la integridad. Entonces comprendí de dónde venían sus valores, tan diferentes a los de la mayoría de los jóvenes de su clase social. Una tarde estábamos sentados en el jardín. El sol de primavera se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones dorados en el suelo. Desde aquella noche en que conté mi historia, nunca más volvimos a tocar el tema directamente. Él respetó mis silencios y nunca me presionó para que le diera más detalles de los que estaba dispuesto a compartir. Pero ese día algo cambió. Nunca me he sentido digna de amor, confesé de repente, sorprendiéndonos a ambos con mi franqueza. Después de todo lo que me pasó, ¿cómo podría? Me siento manchada, dañado, como si me hubieran robado algo fundamental para siempre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, expresando un miedo que ni siquiera sabía que llevaba tan cerca de la superficie. Rodrigo permaneció en silencio durante varios minutos, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero firme. Carmen comenzó. Nada de lo que te pasa fue tu elección. Eras un niño que fue traicionado por aquellos que se suponía debían protegerlo. Lo que hicieron estos monstruos no define quién eres, solo lo que sobreviviste. Y sobrevivir no es vergüenza, es fuerza. Lágrimas silenciosas corrieron por mi cara mientras él continuó. Lo que veo cuando te miro no es alguien contaminado o dañado. Veo una mujer de un coraje extraordinario. Alguien que se ha enfrentado a lo peor de la humanidad y todavía puede ver la belleza en el mundo, todavía puede confiar, todavía puede aprender, todavía puede soñar. Eso no es debilidad, Carmen. Es la forma más pura de fuerza que he presenciado. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Una vieja herida que comenzaba, quizás por primera vez, a sanar verdaderamente. No respondí. No pude. Pero algo cambió. En ese momento, como si un peso invisible se hubiera levantado parcialmente de mis hombros. En los días que siguieron, esta conversación quedó suspendida entre nosotros, sin ser mencionada directamente, pero siempre presente. Nuestra relación estaba cambiando, evolucionando hacia algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos sentíamos. Fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo. 2 semanas después, Alejandro entró en la habitación donde Elena y yo estábamos hablando. Su rostro estaba serio, pero había una chispa de alivio en sus ojos. «Tengo noticias», anunció. La Casa das Flores fue cerrada anoche durante un operativo policial. No interferimos directamente como tú has pedido, Carmen, pero
Digamos que alguna información anónima llegó a las autoridades correctas, demasiada información detallada como para ignorarla. Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Candida?», pregunté, apenas capaz de pronunciar el nombre. «Detenida junto a sus cómplices», confirmó. «Incluyendo al hombre que te persiguió». Había menores en la casa cuando llegó la policía. Todos fueron llevados a un refugio dirigido por monjas. Los cargos son lo suficientemente graves como para mantenerlos en prisión durante mucho tiempo. Una ola de emociones conflictivas me invadió. Alivio, venganza, tristeza por las chicas que todavía estaban allí, una extraña sensación de cierre. Enterré mi cara entre mis manos y lloré. Elena me abrazó, meciéndome suavemente como lo haría con un niño. Esa noche, Rodrigo me encontró en el balcón, mirando las estrellas. Estaba pensando en las chicas rescatadas, preguntándome si tendrían las mismas oportunidades que yo, si encontraran personas que miraran más allá de su pasado. «Podrías ayudarlos», sugirió. «Nadie entendería mejor lo que están pasando. Quizás puedas visitarlos en el refugio». La idea nunca se me había ocurrido. Daba miedo revivir ese dolor, aunque fuera indirectamente. Pero también sentí una especie de llamado. Si pudiera ofrecerles lo que la vida me negó cuando tenía su edad: comprensión, esperanza, un camino hacia la curación. «¿No sería mi responsabilidad hacerlo? Lo pensaré», respondí honestamente. Nos sentamos en silencio por un rato, mirando el cielo nocturno. Entonces, sin previo aviso, Rodrigo tomó mi mano. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Mi primer instinto fue retroceder. Años de asociar el contacto masculino con el dolor y la humillación fueron difíciles de superar, pero algo me hizo quedarme. Su mano era cálida, segura y poco exigente. «Podemos tomarlo con calma», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Tan lento como necesites. Tenemos todo el tiempo del mundo, despacio». Esa palabra se convirtió en nuestro mantra en los meses siguientes. Rodrigo respetó mis límites con una paciencia que parecía infinita. Un toque de manos hoy, tal vez un breve abrazo mañana, siempre esperando que yo haga el primer movimiento, siempre alerta a las señales de incomodidad. Fue una danza cuidadosa, un proceso de reconstrucción de mi capacidad de confiar, de sentirme segura en presencia de un hombre. Elena y Alejandro observaron nuestra llegada con una mezcla de preocupación y aceptación. Imagino que no era el futuro que habían soñado para su único hijo. Una relación con una ex empleada doméstica marcada por un pasado traumático. Pero su amor por Rodrigo era mayor que las convenciones sociales. Y tal vez también mi historia despertó algo protector en ellos, especialmente en Elena, Luisa, que se había quedado en la casa de Montero por seguridad. Finalmente aceptó una oferta para trabajar con una familia que se mudaba al norte del país. Nos despedimos con lágrimas y promesas de seguir en contacto. Ella había sido mi salvación, mi hermana en la oscuridad. Verla irse fue doloroso, pero también una señal de que finalmente ambos estábamos avanzando. Siguiendo el consejo de Rodrigo, comencé a visitar el refugio donde estaban alojadas las niñas rescatadas de Casa das Flores. La primera visita fue la más difícil. Ver esos ojos vacíos, esos cuerpos encogidos de miedo, reconocer en cada uno de ellos el reflejo de lo que había sido. Muchos no querían hablar, desconfiados de cualquier adulto que se acercara a ellos. Otros hablaban demasiado, en un intento desesperado por complacer, todavía atrapados en los patrones de comportamiento que habían aprendido para sobrevivir. Con el tiempo me gané su confianza. Poco a poco fui compartiendo mi propia historia. Todos los detalles oscuros, pero sí los suficientes para hacerles saber que entendí. Allí era donde estaban, que había encontrado una salida a la oscuridad. Para algunos yo fui la primera prueba viviente de que podía haber un después, un futuro más allá de los muros de ese burdel. Elena empezó a acompañarme ocasionalmente.
Su posición social y sus conexiones abrieron puertas para mejorar las condiciones del refugio y encontrar oportunidades educativas y profesionales para las niñas mayores. La causa de las chicas perdidas, como llegamos a llamarlas, se convirtió en una misión compartida, algo que nos unió a pesar de nuestras diferencias de origen y experiencia. Mientras tanto, mi relación con Rodrigo seguía floreciendo lentamente. Fueron pequeños momentos, largas conversaciones bajo las estrellas, paseos por el parque los domingos, su mirada de orgullo cuando dominaba un libro particularmente difícil. Nunca había experimentado un amor así, paciente, respetuoso y poco exigente, un amor que no quitaba, sino que daba constantemente. En mi cumpleaños número 18, Rodrigo me llevó a un pequeño restaurante lejos del centro. Era un lugar sencillo pero encantador, con luces suaves y música en vivo. Parecía nervioso, algo inusual en su naturaleza habitualmente confiada. Después de cenar, mientras caminábamos por una plaza iluminada por faroles, de repente se detuvo. «Carmen», dijo, tomando mis 2 manos entre las suyas, «sé que todavía estamos construyendo esto entre nosotros, ladrillo a ladrillo. Sé que hay días en que el pasado parece demasiado pesado. Pero quiero que sepas que para mí eres la persona más extraordinaria que he conocido. Y yo me enamoré de ti». Esas palabras, que deberían haberme llenado de alegría, despertaron un miedo repentino e irracional. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Qué pasaría si un día despertaras y te dieras cuenta que mereces a alguien sin tantas cicatrices, alguien cuyo pasado no fuera una sombra constante? «¿Estás seguro?», pregunté, mi voz apenas más allá de un susurro. «Rodrigo, podrías tener a cualquier chica, alguien de tu nivel social, alguien sin un pasado como el mío. Tu familia lo aceptaría ahora, pero ¿qué pasa con la sociedad? La gente habla. ¿Y si se enteran de mí, de Casa das Flores? Sería un escándalo que podría incluso perjudicar el negocio de su padre». Él negó con la cabeza, con una sonrisa triste en sus labios. «Aún no lo entiendes, ¿verdad? No hago ningún sacrificio amándote, Carmen. Amarte es el mayor privilegio de mi vida. Y en cuanto a lo que piensan los demás, dejémoslos hablar. Nunca he basado mis decisiones en la aprobación de personas que valoran las apariencias por encima del carácter». Sus palabras derritieron algo dentro de mí, una última barrera de hielo que aún protegía mi corazón. Dejé que me abrazara, realmente me abrazara, por primera vez sin tensión ni miedo. Y allí, bajo las estrellas de una noche de verano en Ciudad de México, besé a un hombre por primera vez en mi vida. Un beso que no fue tomado a la fuerza, no, fue una transacción, no fue parte de una pesadilla. Un beso dado libremente, con amor. Rodrigo me propuso matrimonio esa noche. No fue con un anillo caro, ni con un gran gesto. Me conocía demasiado bien para eso. Fue una pregunta sencilla y honesta, basada en todo lo que habíamos construido juntos. Pedí tiempo para pensar, no porque dudara de mi amor por él, sino porque necesitaba estar segura de que era lo suficientemente fuerte para ser la esposa que él merecía. Elena fue mi confidente durante este periodo de reflexión. Para mi sorpresa, se convirtió en una firme defensora de nuestra unión. «Mi hijo nunca ha sido tan feliz como contigo», me dijo una tarde mientras bordábamos juntos. «Y tú, querida mía, floreciste como una flor que por fin encontró el sol después de mucho tiempo en la sombra. Esto es raro, es precioso. No dejes que los fantasmas del pasado te roben el futuro». 3 meses después, nos casamos en una ceremonia íntima en el jardín de la Casa de los Montero. No tuvimos muchos invitados, algunos amigos de Rodrigo de la universidad, colegas de Alejandro, amigos de Elena de la sociedad, Luisa, que vino especialmente para la ocasión, y algunas de las chicas perdidas que se habían recuperado lo suficiente para participar. Llevaba un vestido azul claro, no blanco, una elección deliberada, una aceptación honesta de mi pasado, pero también una declaración de que mi futuro estaría escrito en otros colores.
Pasamos nuestra luna de miel en una pequeña casa junto al mar, lejos de la ciudad y sus recuerdos. Fue allí, con el sonido de las olas como único testigo, que finalmente me entregué por completo a un hombre, sin miedo, sin reservas. Rodrigo fue amable, paciente, guiándome a través de una experiencia que por primera vez era verdaderamente mía. Fue como si en ese momento finalmente reclamara la propiedad de mi propio cuerpo, de mi sexualidad. Una cura que nunca imaginé posible. Nuestro regreso, comenzamos nuestra vida juntos en una casa modesta, no lejos de los Montero. Rodrigo insistió en que debemos construir nuestro propio camino, no depender de la fortuna de nuestros padres. Había conseguido un puesto en una empresa de ingeniería, trabajando en proyectos de infraestructura para comunidades rurales. Continué mis estudios, decidido a obtener al menos un título básico. Y continuamos nuestro trabajo en el albergue de niñas, ahora con mayores recursos y apoyo. La vida no era perfecta, nunca lo es. Hubo días en que las pesadillas volvieron, en que me sentí indigno de la felicidad que había encontrado, momentos en los que un olor, un sonido, una simple palabra desencadenan recuerdos que preferiría olvidar. Pero Rodrigo siempre estuvo ahí, una presencia constante, un recordatorio silencioso de que el pasado, por doloroso que fuera, no tenía poder para determinar mi futuro. Un año después de nuestra boda, me enteré que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un rayo, provocando emociones contradictorias que no esperaba sentir. Alegría, sí, por el milagro de la vida que crece dentro de mí, pero también un terror profundo. ¿Qué pasaría si no supiera ser madre? ¿Qué pasaría si los traumas de mi pasado me impidieran amar a un hijo adecuadamente? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, lo que me había sucedido me hubiera dañado irreparablemente esta función tan fundamental? Rodrigo notó mi angustia antes de que pudiera expresarla con palabras. Él estuvo a mi lado cuando lloré sin explicaciones, cuando me aislé durante horas mirando por la ventana, cuando me desperté gritando en medio de la noche, soñando que Cándida venía a buscar a mi bebé. Él nunca minimizó mis miedos, nunca me dijo simplemente supéralo. En cambio, encontré un psicólogo especializado en trauma, alguien en quien podía confiar. La doctora Isabela se convirtió en mi guía en los meses siguientes. De ella aprendí que mis preocupaciones no eran irracionales, eran respuestas normales a experiencias anormales. Que reconocer el miedo fue el primer paso para enfrentarlo. Que ser una sobreviviente no me hiciera menos capaz de amar, solo significaba que tendría desafíos, diferentes a los de otras madres. Mi barriga creció, junto con mi confianza. Ella habló con el bebé que llevaba dentro, prometiéndole que sería protegido, amado y respetado, que nunca conocería la crueldad que había sufrido su madre, que creciera conociendo su valor, su dignidad inherente como ser humano. Elena se convirtió en una presencia constante durante el embarazo. Tejí ropita, preparé comidas tradicionales para fortalecerme, compartí historias de cuando estaba embarazada de Rodrigo. Ella nunca lo mencionó directamente, pero yo sabía que, a su manera, me estaba enseñando lo que era tener una madre presente en ese momento, dándome las herramientas que mi propia madre, a pesar de todo su amor, no pudo ofrecerme. María nació una mañana de primavera, después de un largo y difícil parto. Cuando la pusieron en mis brazos, tan pequeña, tan perfecta, algo cambió dentro de mí. Un círculo roto de alguna manera se ha cerrado. Durante generaciones, las mujeres de mi familia han luchado solas, han sufrido abusos y han sido despojadas de su dignidad. Mirando esa carita inocente, hice una promesa silenciosa. Con ella, el ciclo se rompería. Ella crecería fuerte, segura y amada. Los primeros años de maternidad fueron un descubrimiento constante. Cada sonrisa de María, cada palabra nueva, cada pequeño logro era como una cura para alguna parte herida dentro de mí.
Rodrigo era un padre presente, cambiando pañales, despertándose en mitad de la noche, jugando en el suelo con la misma dedicación que aplicaba a sus proyectos profesionales. Éramos una familia que, a pesar de sus orígenes improbables, estaba fundada en el respeto y el amor genuinos. Cuando María tenía 3 años, recibimos una llamada inesperada. Era del refugio donde continuamos nuestro trabajo voluntario. Una niña de 14 años, recientemente rescatada de una situación de explotación, estaba atravesando una crisis particularmente difícil. Se negó a comer, hablar y aceptar cualquier tipo de ayuda. Las monjas estaban desesperadas y se acordaron de mí, alguien que había pasado por algo similar y que tal vez podría llegar a ella de una manera que otras no podían. Fui sin dudarlo. La niña, Sofía, estaba sentada sola en un rincón del dormitorio, abrazando sus rodillas y mirando la pared. Me acerqué lentamente, sin exigencias, sin prisa. Me senté a su lado en silencio, y luego, cuando sentí que era el momento adecuado, comencé a contar mi historia. No es una versión diluida, sino la cruda verdad, el vestido rojo, los años del abuso, la desesperación y luego la huida. La reconstrucción, la vida que había logrado crear para mí. Poco a poco, mientras hablaba, Sofía comenzó a mirarme. Vi el reconocimiento en sus ojos, no solo del dolor compartido, sino de la posibilidad que mi historia representaba. Si yo hubiera sobrevivido, si hubiera logrado construir una vida más allá de los horrores, tal vez ella también podría hacerlo. Fue la primera vez que alguien le ofreció no solo compasión, sino una esperanza tangible. Al final de ese día, ella aceptó comer. La semana siguiente, comenzó a hablar con terapeutas. En un mes, estaba tomando clases ofrecidas en el refugio. La transformación no fue mágica ni instantánea. Hubo recaídas, días de intensa ira, noches de pesadillas. Pero hubo movimiento, hubo vida volviendo a esos ojos previamente vacíos. Rodrigo y yo empezamos a visitar a Sofía regularmente. María la adoraba, la seguía como una pequeña sombra entusiasta. Fue conmovedor ver cómo la presencia inocente de un niño a veces podía curar heridas a las que los adultos bien intencionados no podían llegar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, Sofía se convirtió en parte de nuestra familia. Cuando cumplió 16 años, le hicimos la propuesta que llevábamos meses considerando queríamos adoptarla legalmente. Su reacción fue compleja: desconfianza inicial, miedo a dejarse creer y finalmente, en un momento que nunca olvidaré, aceptación a través de lágrimas silenciosas y un fuerte abrazo. El proceso legal fue desafiante. Nuestros abogados encontraron resistencia por parte del sistema, que cuestionaba si una familia no convencional como la nuestra era apropiada para un adolescente con antecedentes de trauma. Lo que no se dijo abiertamente, pero estaba implícito en las miradas y entre líneas de los documentos oficiales, fue la duda sobre mi propia idoneidad como madre adoptiva. Dado mi pasado, Elena y Alejandro utilizaron toda su influencia para apoyarnos. Fue conmovedor ver cómo lucharon por nosotros, cómo defendieron no solo la familia que habíamos formado, sino también mi valor como persona, sin importar las circunstancias de mi pasado. Después de meses de lucha burocrática, finalmente recibimos la aprobación. Sofía se convirtió oficialmente en Sofía Montero. Nuestra familia volvió a crecer 2 años después, cuando di a luz a nuestro hijo Miguel. Era un niño dulce, con los ojos de Rodrigo y mi sonrisa, según decían todos. Con 2 niños y un adolescente, nuestro hogar era un torbellino constante de actividad, risas, discusiones ocasionales y mucho amor. Al mismo tiempo, nuestro trabajo con las niñas perdidas siguió ampliándose. Lo que comenzó como visitas ocasionales al refugio se ha convertido en una fundación estructurada, con programas educativos, apoyo psicológico y formación profesional.
Elena se ha convertido en una defensora incansable de la causa, utilizando sus conexiones sociales para recaudar fondos y crear conciencia entre personas que normalmente ignorarían el problema. Un día, cuando estaba organizando los documentos de la fundación, recibí un sobre inesperado. Era una carta de Luisa, con quien había mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. Ella estaba bien, se había casado con un hombre amable, tenía hijos. Pero no fue eso lo que la impulsó a escribir. Junto a la carta había un artículo de periódico. Candida había muerto en prisión. Leí las noticias varias veces, esperando sentir algún tipo de satisfacción, tal vez incluso alegría. En cambio, sentí solo un profundo cansancio, una tristeza, por la vida desperdiciada de esa mujer, por el daño que había causado a tantas mujeres jóvenes. Ya no podía odiarla como solía hacerlo. El odio requiere energía, y yo había decidido dirigir mi energía hacia la construcción, no hacia la destrucción. Esa noche, me senté con Rodrigo en el porche de nuestra casa, mirando las estrellas, como lo hicimos hace tantos años, cuando todo entre nosotros apenas comenzaba. Compartí la noticia con sentimientos encontrados. Él tomó mi mano, comprendiendo sin necesidad de muchas palabras. Los años pasaron a una velocidad que nunca imaginé posible. María creció y se convirtió en una joven brillante, decidida a estudiar medicina. Quería ayudar a la gente, dijo, especialmente a las mujeres que habían sufrido traumas. Sofía, después de finalizar sus estudios, decidió trabajar con nosotros, en la fundación. Su experiencia personal, combinada con su formación en psicología, la hizo especialmente eficaz en el trabajo con las chicas más resistentes, aquellas que habían construido muros a su alrededor, tan altos que pocos podían alcanzarlos. Miguel, nuestro hijo menor, heredó la pasión de su padre por la ingeniería y el trabajo comunitario. Juntos, desarrollaron proyectos para mejorar la infraestructura de albergues y comunidades vulnerables. Rodrigo y yo envejecimos juntos, nuestras manos más arrugadas, nuestros andares más lentos, nuestro amor más profundo con cada año. Hubo desafíos, por supuesto, momentos de crisis, discusiones acaloradas, periodos en que el pasado volvió para atormentarme. Pero nunca estuve solo en esos momentos. No solo tenía a mi marido, sino también una red de apoyo construida durante décadas. Amigos, familiares, compañeros de trabajo que conocían mi historia y me aceptaban por completo. Cuando Alejandro falleció, fue un duro golpe para toda la familia. Elena lo siguió apenas un año después, como si, después de tantas décadas juntos, no pudiera concebir la vida sin su pareja. Dejaron a Rodrigo y a sus nietos no solo su fortuna material, sino un legado de valores que trascendía cualquier herencia financiera. Nuestra fundación, que comenzó de manera tan modesta, se ha convertido en un referente nacional en la lucha contra la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pudimos cambiar leyes, crear protocolos de atención y establecer refugios en varias ciudades. Lo más importante es que hemos ayudado a cientos de niñas a reconstruir sus vidas, encontrando caminos que nunca imaginaron posibles. En cada uno de ellos vi un poquito de mí a mis 12 años. La asustada muchacha del vestido rojo, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, sin poder imaginar que pudiera haber un futuro más allá de esos sórdidos muros. Cada historia de recuperación fue también, de alguna manera, mi propia curación continua. Nos estábamos acercando a los 40 años de matrimonio cuando Rodrigo comenzó a mostrar síntomas de enfermedad cardíaca. Los médicos se mostraron optimistas. Con el tratamiento adecuado, podría vivir décadas más. Pero ambos sabíamos que nuestra mortalidad ahora estaba más presente. Ya no era una abstracción lejana, sino una realidad con la que debíamos hacer las paces. Una noche, acostados uno al lado del otro en nuestra cama, hablando como lo hacíamos cada noche antes de dormir, tomó mi mano y me preguntó:
¿Estás feliz, Carmen? ¿Estamos realmente contentos con la vida que hemos construido? La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todos estos años, todavía le preocupaba si había hecho lo suficiente. ¿Me había dado la vida que merecía? Me volví para mirar su amado rostro, ahora marcado por líneas de expresión, líneas de eriza alrededor de los ojos, pequeños surcos en la frente por la concentración en sus proyectos, marcas de una vida vivida al máximo. Soy más feliz de lo que jamás pensé posible. Respondí con toda sinceridad. Cuando era joven, después de dejar ese terrible lugar, mi único sueño era sobrevivir. Nunca imaginé que podría tener una familia, amor, propósito. No solo me diste todo esto, sino que me ayudaste a encontrar una fuerza dentro de mí que nunca supe que existía. Él sonrió. Esa misma sonrisa que me había cautivado décadas atrás. Gracias, Carmen. Me enseñaste lo que es el verdadero coraje. ¿Qué significa reconstruir desde las cenizas? Eres la persona más fuerte que he conocido. Rodrigo vivió 10 años más después de aquella conversación. Años de tratamientos, algunos sustos, pero también un profundo agradecimiento por cada día compartido. Continuamos nuestro trabajo juntos, disminuyendo el ritmo solo cuando fue necesario. Fuimos testigos de la boda de María, del nacimiento de nuestros primeros bisnietos y de los logros profesionales de Sofía y Miguel. Pequeñas alegrías cotidianas que, sumadas, formaron una vida de plenitud que nunca pensé merecer. Cuando se fue, en una tranquila tarde de otoño, estaba en casa, rodeado de todos los que amaba, sosteniendo mi mano hasta el último momento, como lo había hecho durante más de 50 años. El dolor de la pérdida fue abrumador, diferente a todo lo que había experimentado antes. No era el terror agudo de una infancia robada, sino una tristeza profunda y madura al final de un viaje compartido, una tristeza que, paradójicamente, era también testimonio del gran amor que vivíamos. Los años que siguieron estuvieron llenos de ajustes y redescubrimientos. Aprendí a vivir sola de nuevo, pero nunca me sentí realmente sola. La familia que habíamos construido me rodeó de cuidados y cariño. La fundación siguió creciendo, ahora liderada principalmente por Sofía, pero siempre con mi participación activa siempre que fue posible. Encontré consuelo al escribir mis memorias, no para publicarlas, sino como un legado para mis descendientes, para que entendieran de dónde venimos, las luchas que enfrentamos, las victorias que ganamos. Ahora, a los 78 años, miro hacia atrás, con una claridad que solo la edad puede brindar. Veo a esa niña de 12 años con el vestido rojo y desearía poder volver atrás en el tiempo y abrazarla. Dile que sobreviviría, que encontraría el amor genuino. Eso construiría una familia basada en el respeto mutuo. Eso ayudaría a cientos de chicas como ella. Que tu vida, a pesar de su traumático comienzo, sea rica en significado y propósito. El vestido rojo nunca desapareció por completo de mi memoria. Todavía aparece de vez en cuando en mis sueños, como un recordatorio de lo que sobreviví. Pero ya no es solo un símbolo de vergüenza y dolor. De alguna manera se ha convertido en un emblema de mi viaje. De la niña asustada a la mujer que soy hoy, madre, abuela, bisabuela, esposa, amiga, defensora, sobreviviente. Con el paso de los años me di cuenta de que la clave de mi curación no era olvidar el pasado ni pretender que nunca ocurrió. Se trataba de integrarlo en mi historia completa, reconociendo tanto el dolor como la resiliencia que me trajeron hasta aquí. Fue permitirme ser amada, incluso cuando sentía que no lo merecía. Se trataba de tender una mano a otros que estaban pasando por el mismo infierno, creando significado a partir del sufrimiento. Hace unos meses recibí una carta que me conmovió profundamente. Pertenecía a una de las primeras niñas que rescatamos a través de la fundación, hace más de 40 años. Ella me escribió para contarme que se había convertido en juez, especializándose en casos que involucran a menores en riesgo,
que su obra se inspiró en la segunda oportunidad que recibió. ¿Quién nunca olvidó el día en que una mujer llamada Carmen se sentó a su lado y le contó su propia historia, ofreciéndole no solo empatía, sino una esperanza concreta? Lloré cuando leí tus palabras. Fue como si se hubiera cerrado un círculo, perfecto, como si cada momento doloroso de mi pasado me hubiera conducido, de alguna manera misteriosa, exactamente a donde necesitaba estar para marcar una diferencia en la vida de los demás. El sufrimiento no había sido en vano. La niña del vestido rojo había crecido y se había convertido en una mujer capaz no solo de sobrevivir, sino también de ayudar a otros a sobrevivir. La vida es un tapiz complejo que entrelaza momentos de profunda oscuridad con hilos de luz inesperada. Mi viaje me ha enseñado que no podemos elegir todas las circunstancias que nos moldean, pero sí podemos elegir lo que hacemos con ellas. Que la resiliencia humana es una fuerza poderosa, que incluso de las experiencias más traumáticas pueden surgir comprensión, compasión y propósito. Hoy, sentada en este porche con el sol de la tarde, iluminando el jardín que Rodrigo y yo plantamos juntos, siento una paz que no hubiera creído posible. Mis manos, ahora arrugadas por el tiempo, hojean el álbum de fotografías que cuenta nuestra historia. Aquí está Rodrigo el día de nuestra boda, tan joven, tan lleno de esperanza. Aquí están María y Miguel de niños, construyendo castillos de arena en la playa. Sofía el día de su graduación, orgullosa con su toga. Nuestros nietos creciendo, floreciendo, creando sus propias historias. Cada imagen es un testimonio del hecho de que es posible reconstruir después de la destrucción. El dolor nunca desaparece por completo. Hay días en que me despierto con el peso de los recuerdos, en que necesito recordarme que estoy a salvo, que sobreviví, que esa casa amarilla con sus cortinas cerradas y sus vestidos coloridos ya no tiene poder sobre mí. Pero esos días son cada vez más raros. Lo que predomina ahora es la gratitud por la segunda oportunidad que recibí, por el amor que encontré, por la familia que construimos, por las vidas que ayudamos a transformar. A veces me pregunto acerca de las otras chicas de la Casa de las Flores, aquellos que no podemos encontrar o ayudar. ¿Dónde estarían ahora? ¿Habrían encontrado su propio camino hacia la curación? Me duele el corazón cuando pienso en aquellos que no sobrevivieron, cuyas vidas fueron truncadas por la violencia, las drogas, las enfermedades que a menudo acompañaron ese estilo de vida. Pero me consuela saber que hicimos lo que pudimos, con lo que teníamos, desde donde estábamos, que cada vida tocada, cada niño salvado, fue una victoria contra la oscuridad. Mucha gente al escuchar mi historia me llama heroína. Yo no me veo así. Yo solo era una sobreviviente que decidió que su historia no terminaría en trauma. Quien eligió, día tras día, creer en la posibilidad de sanar, en el potencial de una vida con sentido, en el poder del amor verdadero para reconstruir lo roto. Los verdaderos héroes para mí son personas como Luisa, que arriesgaron todo para ayudarme a escapar, como las monjas del refugio, que ofrecieron refugio sin juzgar, como Elena y Alejandro, quienes superaron los prejuicios sociales para aceptarme en su familia, como Rodrigo, que me amó con infinita paciencia, sin exigirme nunca más de lo que podía dar en cada momento de nuestro camino juntos. Y tal vez, también, la niña de 12 años que una vez fui, la niña que, incluso en medio de un horror inimaginable, mantuvo viva una pequeña llama de esperanza. ¿Quién no permitió que ese lugar destruyera por completo su humanidad, que siguió creyendo, contra todo pronóstico, que había algo mejor, esperando más allá de esos muros? Ahora, en el ocaso de mi vida, miro hacia adelante con tranquila curiosidad. No temo a la muerte como quizá debería. He enfrentado tantos finales y comienzos que este último no me parece tan aterrador. Sé que dejo un legado de amor, sanación y transformación. Sé que mi historia vivirá a través de las generaciones
que ayudé a criar y de las vidas que nuestra fundación continúa salvando. Y a ti, que me has acompañado hasta aquí en este viaje de recuerdos, te agradezco tu escucha compasiva, por permitir que mi historia encuentre refugio en tu corazón. Me gustaría saber, ¿de dónde escuchaste esta historia? ¿En qué parte del mundo te encuentro a través de estas palabras? Quizás tú también llevas heridas que parecen imposibles de sanar. Si es así, espero que mi viaje pueda ser un pequeño faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de luz, que podemos ser más de lo que nos pasó, que cada uno de nosotros, no importa cuán rotos nos sintamos, merece amor, respeto y la oportunidad de empezar de nuevo.